Buenos días, vamos a mostrar los requerimientos para la guía en la materia software para ingeniería. Nos piden que muestre evidencia de que esté instalado MATLAB en el equipo, entonces vamos a programas y características y podemos mostrar pues, que la versión 2013b está instalada en el equipo. Seguidamente nos piden de mostrar el desarrollo de estos tres ejercicios, entonces vamos a empezar por el segundo. Entonces tenemos aquí el desarrollo del ejercicio del punto 2. Tenemos una variable llamada salida igual a 1. Esa será la que esta será utilizada en este ciclo while y será siempre verdadera mientras que todo eso se ejecute, y entonces todo lo que esté dentro de ese ciclo while pues seguirá corriendo indefinidamente. Tenemos acá pues algunas impresiones en pantalla sobre información del ejercicio y un menú donde el usuario va a poder elegir entre 1 a 5 lo que requiera. Tenemos aquí una variable A, la cual va a guardar el valor que se ingrese por teclado mediante el usuario con la función input. Luego, seguidamente, un switcheo de opciones tendrá varios keys, los cuales corresponden a cada tipo de opción que el usuario desee ingresar. Vamos a explicar alguno de ellos porque pues uno simplemente es la repetición de los demás. Entonces tenemos una impresión en pantalla sobre que ha seleccionado, digamos, la opción. Tenemos una función imRead, lo que quiere decir es que va a leer la imagen con extensión .png. Luego va a hacer un subplot para ubicar la imagen. S2 significa que son dos filas en una ventana y una columna, y va a ser ubicada en la parte superior, en la parte de arriba. Y la función imShow de la variable d, que es la que contiene la imagen, para mostrar la imagen en el sitio ubicado, en la dirección ubicada en su plot. El título, pues, título del diodo, y aquí un concepto de lo que es el diodo, también es una imagen, y se hace casi lo mismo, o prácticamente lo mismo que el paso anterior, pero este va a ser ubicado en la parte de abajo, y así sucesivamente para los demás case. En esta última parte, lo que se va a hacer es finalizar el programa mediante la función break, lo que hace es romper el ciclo while y se va a detener y va por finalizar el programa. Entonces vamos a correr rápidamente, le damos acá run, añadir al path. Entonces el usuario va a tener que elegir cualquiera de esas opciones, entonces vamos a elegir rápidamente una, 4, la opción 4 que corresponde a la bobina. Va a estar cargando la información, mi opción 4 selecciona la bobina, listo. Entonces tenemos aquí lo que es el figure, ¿sí? La bobina, el concepto de la bobina y los títulos correspondientes. Vamos a elegir otro más. Vamos a poner el transistor. Entonces tenemos el figure, el transistor, ¿sí? Y el concepto, lo que es el transistor, ¿sí? Y si queremos salir del menú, pues simplemente le damos la opción 5 y da por finalizado el programa con una impresión en pantalla. Siguiendo con el desarrollo de la guía, seguimos con el ejercicio número 3, un programa que permite ingresar dos matrices A de orden M por N y B de orden P por Q, y con ellas realizar las siguientes operaciones de suma y verificar condiciones que deben cumplir cada parámetro: A traspuesta, A menos B y A menos la traspuesta de B y A producto de B. Cada una verificar que se cumplan las variables. Entonces vamos al desarrollo del ejercicio. Tenemos, igual que el anterior, una variable llamada salida igual a 1, y pues lo que va a hacer pues es, mientras esa variable se mantenga en este valor, el ciclo while se mantendrá corriendo sucesivamente. Entonces tenemos unas impresiones por pantalla sobre la información del programa y sobre un estilo menú, al igual que el anterior. Tenemos una entrada con la variable OP, la cual el usuario va a ingresar mediante teclado cualquiera de las 5 opciones anteriores, ¿sí? Entonces, igual que el anterior, tiene varios keys que representan cada opción que el usuario quiera ingresar, ¿sí? Entonces, pues, para la primera, que es la suma
de dos matrices. Entonces se le hace una pequeña recomendación de aquí mediante una impresión en pantalla, que se debe tener en cuenta que ambas matrices deben tener la misma dimensión y que su resultado será otra matriz de la misma dimensión. La matriz que se va a generar va a ser aleatoriamente. Solamente el usuario lo que va a hacer es ingresar la variable m, ¿sí?, y n, que serán las filas y las columnas, representando las filas y las columnas de cada matriz, ¿sí? Entonces cuando el usuario ingrese, ¿sí?, digamos una matriz 3×3, entonces él lo que va a hacer es comparar esas dos variables. Si m1 es igual a n1, entonces me crea una matriz tipo magic con cualquiera de esas variables y me la va a almacenar en la matriz A1. Va a tener aquí una impresión en pantalla, la cual va a mostrarle, ¿sí?, va a mostrarle cuál fue la matriz generada, y a partir de ello pues va a generar una pausa para que continúe el desarrollo. Asimismo se hace con la siguiente matriz y hace una comparación entre las dos variables. Si son iguales, entonces crea una matriz B1 con el valor correspondiente que ha ingresado con esa dimensión, ¿sí?, una matriz de puros unos. Y igualmente va a mostrar la matriz generada, y luego pues va a haber un system pause ahí de por medio. Ahora luego dice, si ha sobrepasado estas tres condiciones, si esta variable es igual a esta, si esta variable es igual a esta, y si el tamaño de la matriz A1 es igual al tamaño de la matriz B1, entonces me va a hacer el proceso de suma entre las dos matrices y me la va a mostrar. Si no, entonces me va a arrojar este error, que las dimensiones de las matrices no coinciden. Asimismo, este else va a representar a esta condición si ha ingresado un valor erróneo en la dimensión e igual al primer if. Y eso es para el primer case. Para el segundo, simplemente pues va a calcular la traspuesta de la matriz A. Se hace una recomendación que debe ser equitativa la dimensión, es decir, que el número de filas debe ser igual al número de columnas para que cumpla la condición. Al igual que el anterior, bueno, en ese caso es diferente. Aquí va a ingresar es el vector fila, ¿sí? Lo va a ingresar mediante corchetes, ¿sí? Y aquí lo que va a hacer es aquí lo que va a comparar es el tamaño del vector fila con el vector columna. Si son iguales, quiere decir, o sea, si son equitativas, entonces lo que va a hacer es me va a hacer es formarme la matriz, ¿sí?, y me va a calcular la traspuesta de la matriz. ¿Sí? Un system pause para mostrarle el resultado, y si no, pues entonces va a devolver una impresión en pantalla que el valor ha sido erróneo en las dimensiones de matrices. La opción 3 es A menos la traspuesta de B. ¿Sí? Entonces se hace también una pequeña recomendación que para restar matrices pues deben tener la misma dimensión, su resultado será otra matriz de la misma dimensión, algo así parecido como la suma. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que la matriz traspuesta lo que hace es cambiar filas por columnas, entonces hay que tener un poco de cuidado en esta parte. Entonces, como primera medida, el usuario va a ingresar, ¿sí?, la matriz A de dimensión m por n, y se va a almacenar en la variable mediante corchetes. Va a ingresar la matriz. Esta línea lo que hace es extraer las variables filas y columnas de la matriz A3 generada. Me va a mostrar la matriz, me va a mostrar la dimensión, ¿sí? Aquí dice pues que la dimensión de la matriz debe ser igual a la matriz A. Entonces hace lo mismo para la matriz B, o sea, extrae filas y columnas, realiza la traspuesta, me extrae nuevamente las filas y columnas de la traspuesta, y me va a mostrar que la dimensión de la matriz traspuesta. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a evaluar todo este resultado, todos estos, pero específicamente lo que es el tamaño de la matriz A y el tamaño de la matriz B traspuesta, que es la que nos interesa para realizar
el, para realizar la resta entre esas dos matrices. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se evalúa esa condición y si es cierto, pues entonces realiza y se almacena en la variable c. Arroja una impresión en pantalla y pues me va a mostrar la matriz resultante. Si no, pues va a mostrar una impresión en pantalla que va a decir que el valor erróneo en la, valor erróneo en la dimensión de matrices. Para el case 4, simplemente pues es un producto de matrices. La recomendación es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces aquí, como en el anterior, pues ingresa los valores de la matriz A. Mediante corchetes muestra la matriz correspondiente, extrae los valores de las filas y las columnas, igual para la matriz B. E igualmente pues saca los valores de las filas y las columnas. Entonces vuelve a evaluar. Si es como algo muy similar a los ejercicios, a los case anteriores. Entonces lo que hace es una comparación y si la fila, ¿sí? Si la fila de la matriz A es igual a si las columnas, perdón, si las columnas de la matriz A y las columnas si es igual a las filas de la matriz B, entonces va a ser el producto entre las dos matrices. Si no, pues va a arrojar un error. Y el último case es el de siempre para finalizar el programa mediante la función break. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces vamos a empezar por el primero. Damos opción 1. Entonces, la matriz genera aleatoriamente de acuerdo a la dimensión ingresada. Ingresa el número de las filas de la matriz A. Entonces vamos a meter la matriz 3 por 3. 3, 3. Listo. Ahí nos genera aleatoriamente. Brevemente para continuar, ingresa el número de filas de la matriz B. Vamos a que cumpla la condición. Y entonces una matriz 3 por 3 también. Entonces vamos a generar una matriz de unos. Presioné entero cualquier tecla para continuar y me va a arrojar la matriz resultante. En caso tal de que no cumpliera, entonces vamos a meter una matriz 2 por 2 y una matriz 4 por 4 que me va a arrojar error porque las dimensiones de la matriz no coinciden. Sí, ella la genera, pero al momento de realizar la suma de ambas no me va a hacer. Listo. Entonces vamos a seguir con la segunda. Atrás pues ingresa el vector fila de la matriz A, entonces vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5. Listo, vamos a hacer que no coincida. 1, 2, 3. Listo. Ahí ingresa un valor erróneo en la dimensión en la longitud, bueno, dimensión de matrices. Entonces vamos a hacer que cumpla. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Y la respuesta será la siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer la tercera, que es A menos respuesta de B. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplito para realizarlo fácilmente. Entonces aquí metemos la matriz. Tenemos una matriz 4 por 3. Entonces, ahora vamos a meter una matriz, la matriz B. ¿Listo? Entonces metemos matriz B con tamaño 3 por 4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ella? Ella me va a hacer la traspuesta, ¿sí? Pero al momento de realizar la operación de la resta entre dos matrices no me la va a hacer. Pero en este caso, como es verdadera, porque ella intercambia filas por columnas, entonces me va a intercambiar, entonces va a quedar con la misma dimensión. Vamos a presionar Enter y la dimensión de la matriz respuesta será 4 por 3, al igual que la matriz A. ¿Sí? Matriz de acá, 4 por 3. Y la dimensión de la matriz respuesta, entonces ese es el resultado. ¿Listo? Entonces vamos por el último. 4. Tenemos aquí también otro ejemplo. Vamos a hacer que no cumpla y el que cumpla. Entonces, los valores. Tenemos una matriz 3 por 3. Ahora vamos a meter la siguiente matriz. Aquí quiere decir que el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es una matriz 3 por 3 y aquí tenemos una matriz 2 por 3. ¿Sí? Columnas de la matriz, el número de columnas de la matriz A, el número de columnas de la matriz A3 y tienen que ser igual al número de filas, ¿no? Porque este tiene dos filas, entonces no me va a cumplir. Dimensión de la matriz no coincide. Ahora vamos a hacer una que coincida.
¿Listo? Ahí tenemos una matriz 2 por 3, 3 filas, 3 columnas. Y aquí tenemos una matriz 3 por 3. Entonces 3 columnas de la A, 3 filas de la B. O sea, sé que me va a hacer la operación de multiplicación entre las dos matrices o producto. Listo, entonces finalizamos el programa y el programa finalizado con éxito. Siguiendo con el desarrollo de los ejercicios, ahora tenemos el cuarto programa y último, un programa que le permite a un usuario ingresar el número de la cédula e imprimir dos vectores, uno con los números pares y otro con los números impares. Entonces este es como el más complejo de los anteriores. Bueno, entonces tenemos acá pues información, unas impresiones en pantalla sobre el programa eh, y unos parámetros iniciales. Entonces, para ello tenemos un vector vacío de los números pares. Tenemos un vector vacío para los números impares. Estos serán el resultado del número de la cédula que el usuario va a ingresar y se van a almacenar en estos vectores vacíos. Este será el número, ese será otro vector vacío, pero pues será con el número de la cédula y se van a ir adicionando en orden en cada campo correspondiente. Y ese será la variable con el valor del, ¿de qué? Del número de la cédula, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, bueno, tenemos aquí la variable long. Esa variable long lo que va a decir es que el usuario me va a decir cuántos dígitos tiene el número de la cédula, ya sean 10 para una cédula nueva y 8 para una antigua, ¿sí? Pues ese número lo va a guardar en esta variable y me va a analizar mediante un ciclo for cada campo, ¿sí? De uno en uno hasta completar el número correspondiente, ya sea 8 o 10 o el número que tenga, los números que tenga los dígitos que tenga la cédula correspondiente. Y mediante este recorrido, pues lo que va a hacer es que cuando el usuario ingrese el número de la cédula, la va a almacenar en la variable cc_valor, ¿sí? Inicializando en 0, en la posición 0 del vector, hasta, hasta la posición, esta posición que me indica la variable long, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es simplemente cada vez que voy a ingresar un número, ella me la va a guardar en una posición, va a empezar en la posición 0 y luego hasta el valor que el usuario me dijo en esta parte, ¿sí? Ya sea 8 o 10. Me la va a agregar de manera ordenada. Tenemos acá, seguimos con los contadores. Esto quiere decir es que cuando el usuario ingresa el número de la cédula, vamos a contar los números pares e impares mediante este ciclo for, ¿sí? Entonces nuevamente tenemos aquí la variable long. Entonces, cómo vamos a determinar si es par o impar? Simplemente con esta función de mode, ¿sí? Lo que va a hacer es, me va a analizar cada campo de esta variable, de este vector, perdón, de este vector vacío, en cada posición, empezando por la primera posición, ¿sí? Entonces, si es igual a 0, la división de cada número, entonces me va a extraer los números pares y me los va a guardar en esta variable. Y a su vez me los va a contar y me los va a guardar en cada posición ordenada en este vector vacío. Y así sucesivamente me va a seguir contando hasta que finalice el número de la cédula ingresada. El mismo procedimiento se va a realizar para los números impares. Ya para terminar, pues simplemente lo que hacemos es una impresión en pantalla de los vectores que anteriormente estaban vacíos, pero pues ahora ya contienen los números pares, y lo mismo para los impares. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Entonces vamos a agregar un número de cédula, por ejemplo. Entonces esto será uno por uno. Entonces será, ingresa cantidad de números dígitos de la cédula, perdón. Entonces vamos a poner una nueva. Entonces vamos a poner 10. 1, 0, 7,
5, 2, 3, 4, 9, 8, 5. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar lo que se ingresó de manera ordenada. Ahí está el número de la cédula que se ingresó. ¿Sí? Entonces lo que se hizo fue analizar este vector. Sí, eso es una fila por 10 columnas. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, sí. 2, 4, 6, 8, 10, sí. Entonces lo que hace es analizar número por número. Entonces primero analiza este número. ¿Qué me va a decir? ¿Es impar o impar mediante la función mod? Es impar, entonces tú me la agrega en este campo del vector vacío. ¿Sí? Ahora que sigue, ese es 0. Entonces eso se considera par. Entonces lo ubicamos en el vector vacío de los números pares. El número 7, pero número 7 lo colocaría acá, pero como ya está ocupado el espacio, lo que hace es seguir la consecutivo y me lo agrega en el siguiente campo disponible, ¿sí? Así sucesivamente hasta completar el 5, y entonces tenemos 4 números pares y tenemos 2, 4, 6.